día que el Señor ha decidido darnos un banquete a nosotras, sus hijas. Amén. Y vamos a hablar en esta tarde. Yo me gozo porque quiero que sepan que el Señor ha venido hablándonos en una secuencia desde el mes de diciembre. Yo hablaba esta mañana con la pastora Emma. Yo le decía, pastora Emma, el Señor ha venido hablándonos y quiero que sepan que todo lo que se ha hablado, tanto en las mañanas, en la oración, como en todos los programas del ministerio, yo voy escuchando la misma secuencia, porque Dios es un Dios de orden. Así que en esta tarde vamos a entrar a la palabra porque pues el tiempo apremia. Y esta tarde vamos a hablar de una reina de la Biblia, ¿verdad? De la reina Esther, que ya he escuchado que hemos hablado de ella este día. Así que vamos a abundar un poquito, a ahondar un poquito en lo que es el libro de Esther. Y vamos a empezar leyendo la palabra del Señor. Yo quiero empezar en el capítulo 4 del libro de Esther y en el versículo 16. Eh, Probablemente esto se parezca más a un estudio bíblico, pero es que el Señor me ha traído esta palabra desde hace un tiempo y cada vez que yo entro a este libro de Esther, encuentro algo que me despierta algo en mi vida, que me motiva, que me confronta. Entonces yo quiero llevarles esto a ustedes para que este año seamos mujeres entendidas como lo fue la reina Esther. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el capítulo 4 de Esther, el versículo 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por esta palabra, porque sé, Señor, que esta palabra, Padre Celestial, va a traer, Padre, un rompimiento, Señor, va a traer aceleración en los tiempos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, entendemos, Padre, que hay tiempos y temporadas, Padre, y que yo quiero, Padre, en esta tarde que esta palabra, Señor, venga, Señor, y haga, Padre Celestial, conforme a lo que tú has dicho, que tú vas a hacer en la vida de cada una de nosotras, Padre. Yo declaro en esta tarde, Señor, que no es Miriam la que va a hablar esta tarde, sino tú, Padre Celestial, por medio de mis labios, Padre. Unge mis labios en esta tarde, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que sepan que este libro de Esther, yo no lo había disgustado de la manera que lo he hecho últimamente, pero la reina Esther fue una mujer que la palabra de Dios dice que hacía las cosas como Dios decía. Fue una mujer entendida, obediente y que honraba a Dios y honraba a sus mayores. Es algo que el Señor ha venido hablándome a mí en estos tiempos, lo importante que es que nosotros seamos mujeres entendidas, mujeres que sepamos honrar a nuestras autoridades. A veces es difícil honrar al esposo, es difícil incluso honrar a los padres, pero cuando nosotros aprendemos a hacer eso, yo entiendo que eso trae bendición a nuestras vidas. Y algo que me llama la atención, no está en el versículo, en los versículos que leí, sino un poco antes, en otro versículo del libro de Esther que dice que Esther obedecía a lo que Mardoqueo decía. Si Mardoqueo le decía que hiciera algo, ella obedecía a Mardoqueo. Dice, así como ella lo hacía cuando ella era una niña y él la estaba educando. Muchas veces, hermanas, nosotros, Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa
y nosotros pensamos, bueno, ya tengo la promesa. Yo cuando leía este libro, yo le preguntaba al Señor, porque a veces me gusta ser bien preguntona con Él, y trato de preguntar de la manera correcta, porque si no sería reclamo. En mi caso, yo le decía, Señor, ¿qué me falta? ¿Por qué nosotras, tus hijas de este tiempo, Señor? ¿Por qué las hijas que tú tienes hoy no vemos el cumplimiento de tu palabra y no somos testigos de esos testimonios, de esas cosas tan maravillosas y tan grandes que tú hacías en los años de Esther, por ejemplo? Señor, dime, ¿qué me hace falta por hacer? ¿O qué estoy haciendo que está, Padre, interponiéndose en lo que tú me has prometido y lo que yo estoy viviendo? Y yo entiendo que a veces nosotras no hacemos lo que Dios nos dice. A veces nosotras tenemos que buscar de la palabra de Dios. No a veces, siempre, siempre. Yo me gozaba cuando yo leía el libro de Esther y yo veía lo sabia que es Esther. Esther fue una mujer que se metió a un ayuno de 3 días y 3 noches para libertar a su pueblo, para libertar a los judíos. Pero una cosa que Esther hizo, fíjate, Esther se metió en ayuno, Esther hizo oración y Esther buscó gente para que la cubrieran a ella en oración. Ella buscó una cobertura para ella poder hacer lo que ella sintió en su corazón hacer por su pueblo. Pero ella hizo eso. ¿Y qué pasó en esos 3 días de ayuno? Que Dios le dio la sabiduría para que cuando ella, porque ella dice que después de esos 3 días, en el capítulo 5 dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, frente a la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. En aquellos tiempos, Esther, siendo judía, no podía entrar al aposento del rey, no podía entrar al patio del palacio porque estaba prohibido para los judíos. Entonces, la palabra de Dios dice que si el rey extendía el cetro de oro, era una señal de que a esa persona él le extendía su gracia y su favor para que pudiera entrar a verlo. En ese momento, Esther pudo haberle dicho al rey, sí, rey mío, mira, yo vine porque pues es que mi pueblo tiene que ser libertado. A eso vine. Cuando el rey le pregunta a Esther, Esther, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Esther le dice que si al rey le place ir a un banquete que yo he preparado para el rey. Y yo digo, Padre, si nosotras entendiéramos que a veces no se trata de nada más creer que tú vas a hacer las cosas, sino que llegar, Padre Celestial, contigo y no nada más pedirte. ¿Sabes? Al Señor hay que saberle llegar. Hay que saberle llegar, porque hay cosas que Él quiere hacer en nosotras, pero si nosotras nada más nos sentamos a que llegue ese cumplimiento y no buscamos a saber, ok, el Señor puede hacer esto. El Señor me ha prometido que Él va a libertar a mis hijos. El Señor me ha prometido que mi matrimonio va a ser restaurado, que mis finanzas, que yo voy a vivir en abundancia, pero Señor, yo estoy viviendo una situación que no se parece en lo absoluto a lo que tú me has prometido. Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? La mujer llegó suave, la mujer llegó con una astucia, con una sabiduría, ella llegó con ese corazón
no nada más a pedir, ella llegó a ofrecerle un banquete al rey. Ella dijo, no, yo quiero darle algo al rey, congraciarme con él, que él vea que en mí no nada más tiene una mujer que necesita de él, que depende de él, sino una mujer que está dispuesta a dar algo, a darle algo, a darle lo mejor. ¿Cuál es el banquete que tú le puedes dar al Rey de Reyes en esta tarde? Si tú quieres que haga un milagro en tu casa, ¿qué estás dispuesta tú a hacer? Es difícil levantarnos a las 5, 6 de la mañana, 4:30 de la mañana y levantar una oración, una adoración al Padre, porque a veces tenemos frío, tenemos sueño, no hemos dormido bien. Pero esos son los banquetes que nosotros le podemos ofrecer. ¿Qué más yo le puedo ofrecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Sino mi alabanza y mi adoración y un corazón lleno de amor por Él. Yo no puedo darle nada porque todo lo que yo tengo, Él me lo ha dado. No hay nada que yo le pueda ofrecer más que mi alabanza y mi adoración y mi amor. ¿Qué estás dispuesta a hacer tú? ¿Cómo tú te vas a presentar al Rey? ¿Dónde está el banquete que tú le vas a preparar al Rey? Y lo que es lo más difícil de todo, cuando tú eres una mujer que tiene una familia y que ves las situaciones difíciles en tu casa y tu esposo no se comporta como debería y tú quieres pagarle con la misma moneda, ¿por qué no nosotras aprendemos a estar y decimos, ok, no importa que el hombre sea brusco, no sea el hombre que yo deseo en mi corazón que él sea, ora por él, ayuna por él, busca a Dios, pídele a Dios que sea él que lo cambie, que lo transforme, pero tú prepárale su comida, haz que tu casa se sienta bien, ponte bonita tú. Yo recuerdo cuando yo era joven, adolescente, iba a la iglesia y habían unas hermanas que otras hermanas le decían, ay, hermana, tiene que ponerse bonita para el hermano, mire. No, él me ama así como soy. Él me quiere y él es un hombre cristiano. No, pero sigue siendo humano, sigue teniendo vista, sigue teniendo lo mismo que tenía antes de acercarse a Dios. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que ponga un espíritu como el de Esther en nosotras, que podamos nosotras acercarnos al Rey con sabiduría, con estrategias, que podamos aún de esa manera acercarnos a nuestro esposo, a nuestros hijos, si tus hijos andan haciendo lo incorrecto. Ve a Dios, ayúnale al Padre y dile, Padre, yo necesito que tú hagas en mi hijo, en mi hija, lo que tú me has prometido. Yo he creído, yo tengo 2 hijos adultos en mi casa. Y yo le digo, Señor, tú me has prometido que mi casa y yo te serviremos y estos niños quieren andar en la calle, quieren hacer lo incorrecto. Padre, y a veces yo quiero decirles hasta lo que no, pero luego recuerdo que mi pelea no es contra ellos. Y a veces grito y pataleo y me quejo. Y aquí está mi cuñada Carolina conectada y ella sabe que a veces yo he llorado, no a veces, muchas veces. Me he sentido desanimada, me he sentido triste, cansada, porque han sido años de pelea. Pero yo estoy creyendo que este 2024 esas promesas vendrán a cumplimiento y que yo veré a mis hijos convertidos en un hombre y una mujer de bien, en hombre y mujer sabios, llenos de la presencia de Dios, que yo veré a mi hijo como una vez me lo dijeron. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué estoy dispuesta a hacer yo? El otro día que la pastora Yudelka dijo, habló ella también de la reina Esther, y yo me gozaba, porque cuando la pastora Yudelka dijo, hay que
hay que hacer algo, hay que activarnos para libertar a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestros esposos. Y pasó enfrente de mí la judía que tengo en mi casa y dijo el Señor, aquí está tu pueblo que tienes que libertar, levántate. ¿Y qué creen? Me metí a la palabra y eso es algo que yo tengo que hacer en estos días. Tengo que pararme a la brecha y saber que tengo que hacer las cosas con sabiduría, estratégicamente, pedirle al Señor, Señor, dime, dame tú las coordenadas, por dónde tengo que caminar, por dónde es que tengo que darle a ese demonio o a esa multitud de demonios, por dónde yo les voy a llegar, porque es que tenemos que hacerlo, tenemos que buscar esas cosas, esos instrumentos que Dios nos ha depositado. ¿Y cuáles son? La alabanza, la adoración, la oración. Ay, Dios mío poderoso, el clamor, el ayuno, todo eso, todo eso es el conjunto de las cosas. Y cuando tú te acercas a Dios y Dios pone su oído, inclina su oído ante ti. Y cuando tú te dispones a escucharlo, Él también te habla. Y te habla cuando tú menos lo esperas. Él te habla, a veces yo estoy teniendo una conversación con alguien que es hasta inconverso y Dios me habla por medio de aquella persona. Dios me trae a mente algo que Él ya me había dicho y una palabra que dice esa persona me recuerda, oh, eso el Señor ya me lo había dicho. El Señor nos habla. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hoy, esta mañana hablaba con una hermana que se conecta al ministerio y yo me gozaba porque cuando yo hablaba con esa mujer no estábamos hablando ni del ministerio ni de nada, estábamos hablando de cosas de negocios. Y de repente ella me dice, es que hay tiempos y temporadas. Y si nosotros dejamos pasar nuestra temporada, no es que Dios no quiso hacer lo que dijo que iba a hacer, es que nosotros nos dormimos, es que yo dejé de hacer lo que yo tenía que hacer y mi temporada se fue. No seamos así, no permitamos que nuestra temporada de lo que Dios nos ha prometido que va a cumplir, se vaya. Tenemos que activarnos, actuar en el momento, estar abiertos, estar activos, estar atentos a que cuando llega la temporada del cumplimiento de la palabra de Dios, nosotros estemos preparados, estemos bien armados. En esta tarde yo les digo, hermanas, aquí habemos mujeres, hay mujeres tremendas, mujeres llenas del poder de Dios. Yo me gozo, yo le decía a la pastora Emma hace un rato, pastora, yo me siento bien orgullosa del ministerio que tenemos, porque de verdad yo puedo ver la mano de Dios, yo puedo ver cómo Dios está honrando este ministerio, pero también puedo ver cómo el enemigo se levanta y se levanta a nivel ministerial y se levanta individualmente contra nosotras. Entonces tenemos que pedirle a Dios sabidurías, ser mujeres activas, ser esa Esther que tiene esas estrategias, pedirle al Señor que Él nos muestre cuándo, cómo, por dónde. Porque si nosotros caminamos sin pedirle al Señor que Él nos guíe, nada estamos haciendo. De nada sirve que ayunemos, de nada sirve que madruguemos, de nada sirve que nos conectemos todos los días. Es que tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Aquí habemos mujeres a las que el Señor nos ha prometido cosas grandes. Pero algo que yo he aprendido, si tú esperas que algo grande suceda en tu vida, tienes que empezar a obrar en gran manera, no solo a creer, a tener la fe, porque la palabra de Dios dice que la fe sin obras es vana. Y si yo este año me he propuesto
en el negocio, que yo quiero que este año, no solo este año, que este sea el comienzo del cumplimiento de las promesas que Dios me hizo. Pero yo entendí una cosa, si yo este año voy a hacer lo que hice el año pasado y el antepasado y el de antes, entonces nada va a cambiar, porque el Señor, ciertamente, Él hace su parte, pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotras para que nuestra temporada valga la pena? Que al final de nuestra temporada podamos decir, Dios lo hizo, porque ciertamente Dios lo va a hacer, pero ¿cuándo lo va a hacer? Hay cosas que nosotras tenemos que traer, que bajar del cielo a la tierra. Hay promesas que dependen del movimiento que nosotras hagamos, no solo de lo que Dios dijo, sino de lo que nosotras hagamos. O a veces también no es solo lo que hagamos, es lo que hacemos que tenemos que dejar de hacer. A veces nosotras mismas hacemos o decimos cosas que retrasan las promesas de Dios en nuestras vidas. Yo le pido en esta tarde al Señor que deposite en cada una medida enorme de sabiduría, que nos equipe con estrategias para vivir en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros tenemos que creer. Yo de verdad estoy creyendo que el 2024 nos va a catapultar a niveles que nunca, ni siquiera nos hemos imaginado. Pero nosotras tenemos que hacer nuestra parte. Mi parte es creer, mi parte es, como les decía, traer el banquete al Padre. Porque ¿saben qué? Si nosotras invitamos al Padre a un banquete de alabanza y de adoración, en esa alabanza y en esa adoración Dios te dice, hija, lo que yo te he prometido aquí está, pero necesito que vayas aquí. Necesito que camines por este camino. Necesito que cierres esta puerta que tú le has abierto al diablo, o que tus hijos le han abierto al diablo, o que tu marido le abrió al diablo. Necesito que hagas. Necesitamos ser mujeres entendidas en los tiempos, ser mujeres de honra, ser mujeres que a veces nos duele algo que Héctor y yo, mi esposo y yo hablábamos en bueno, el fin de semana. De hecho, él lo estaba diciendo a manera de burla, porque yo siempre, yo soy chiquita de estatura, pero grande en pantalones, y a veces no para las cosas correctas, pero siempre hay personas a las que yo honro. Y yo, al igual que la reina Esther, yo no soy huérfana, pero debido a la guerra en mi país, mis papás biológicos me tuvieron que dejar y venirse, ellos siendo muy jovencitos y yo muy niña. Mi hermanita y yo crecimos al cuidado de mi abuelito materno y de mi tía, la hermana mayor de mi mamá, y su esposo. Entonces yo soy bendecida en gran manera porque yo tengo mis padres biológicos que los amo con todo mi corazón, pero también tengo mis padres a los que yo honro con toda mi alma y con todo mi corazón, porque a pesar de que tuvieron muchos hijos, ellos nunca hicieron una diferencia entre sus hijos biológicos y nosotras. Y me enseñaron lo mejor de lo mejor. Y yo tengo 45 años y, como les digo, bien pantalonuda, bien así de, cuando yo digo esto se va a hacer así, pues yo quiero que así se haga porque pues así yo lo quiero. Estábamos en el velorio de mi sobrino y yo sabía, porque yo estaba encargada de lo que estábamos haciendo, que teníamos que entregar el lugar donde estábamos velando a mi sobrino a cierta hora.
Y yo dije, pues a tal hora necesitamos empezar a limpiar porque era uno de los requisitos, a recoger basura, todo, 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 que todo quede como que aquí no pasó nada. Y todo estaba listo ya para nosotros salir para el cementerio y todo. Y pues llegó mi papá, no mi papá biológico, sino mi papá de crianza. Y él dijo, ¿cómo? ¿Cómo es esto que aquí no le están dando café y pan y tamales a la gente? Porque eso es algo que se acostumbra en mi país. Y entonces, yo no escuché cuando mi papá le dijo eso a mi esposo y al esposo de mi prima, que es su yerno, les dijo, ¿cómo que aquí no está pasando esto? Y entonces Héctor, sin decirme nada, él fue y prendió la lumbre y empezó a calentar el café. Y yo, no, 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 esto ya está listo, nosotros ya en un ratito nos vamos. Y llegó mi papá y dijo, yo les dije. Pues yo me agaché y me di la vuelta y me fui. Entonces, cuando mi papá habla, aunque yo crea que mi papá está en lo incorrecto, es mi papá y yo lo tengo que honrar. Y Héctor se ríe porque para él es como divertido que yo no hago eso generalmente con él o con otras personas. Yo siempre soy la que quiere llevar el mando. Entonces él le decía a unos amigos que estaban visitándonos el fin de semana, es que si vieran la cara de Miriam, cuando su papá dice una cosa, Miriam se calla. ¿Pero por qué? Porque así como Mardoqueo crió a Esther y la enseñó la importancia de la honra, a mí me enseñó mi papá, a pesar de que él nada más me educó y me educó hasta la edad de 11 años. Yo viví con ellos hasta la edad de 11 años, pero lo que ellos me enseñaron a mí no se me olvida. Tampoco se me olvida que yo les debo respeto y que yo tengo que honrarlos. Entonces, mucho de esto me ha venido enseñando, fíjate, cuando tú empieces a honrar a tu sacerdote, cuando tú empieces a honrar al Padre sobre todo, el Señor va a traer bendición a tu casa. Porque lo que yo haga ahorita es lo que mis hijos van a hacer conmigo cuando yo sea anciana. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que tendremos largura de años y que veremos a nuestros hijos, nietos y bisnietos y que nosotras seremos esas mujeres que seamos merecedoras de que alguien nos honre, pero tiene que empezar por nosotros. Si tú eres de esas mujeres que no sabe honrar, que, que se ha sentido huérfana o que piensa que porque pues yo no me crié con mis padres, yo no sé qué se siente. Quiero que sepan que todo depende desde qué punto de vista tú veas tu situación, tú veas cómo tú creciste, cómo ha sido la vida. Muchos de nosotros vemos la vida cuando la vida ha sido difícil, lo vemos como un castigo de Dios. Pero ¿qué tal si lo empezamos a ver como una oportunidad para que tú logres los propósitos de Dios en tu vida y para que tú puedas ser esa punta de lanza? Muchas mujeres en esta línea de oración, en este ministerio, somos las que hemos tenido que romper maldiciones, abrir brecha. De verdad se los digo, yo sé que aquí hay mujeres que al igual que yo, tuvimos que ser las que se tuvieron que parar en la brecha. Y como dice la pastora Yudelka, botamos moco, botamos saliva, botamos de todo y nos arrastramos y guerreamos, porque así nos tocó. Pero así como nosotras nos hemos parado a la brecha y el Señor nos ha dado las herramientas y nos está dando y cada día nos equipa más. Yo me veo así en el mundo espiritual como esos miembros del ejército, así
cuando están en entrenamiento para ir a la guerra, nosotros estamos en constante entrenamiento. Por eso cuando el enemigo se levanta en mi casa y yo veo a mis hijos ahí y yo corro y digo, oh no, este se va así. Y este demonio se sale de mi casa con ayuno. Este demonio sale de mi casa en un vómito, pero de que se va, se va. Pero tenemos que levantarnos y tenemos que todos los días tomar esa armadura y dejar lo que tengamos que dejar. Llámese como se llame. Falta de perdón, egoísmo, tristeza, ansiedad, sentido de inferioridad. Aprendamos, aprendamos a usar las armas que Dios nos dio. A Esther Dios le dio la belleza, porque dice la palabra de Dios, que Esther era hermosa en gran manera. Entonces, esa misma belleza la tenemos tú y yo. No importa que si estamos gorditas, flaquitas, chiquitas, muy altas, güeras, morenitas, no importa. A cada una de nosotros Dios nos dio una medida de belleza, una medida de inteligencia, una medida de sabiduría. Él nos envió a este mundo equipadas. Yo tengo la estatura que yo necesito. Yo mido 5 pies y 1 pulgada. Mi licencia dice que 2 pulgadas, así que soy chiquita. Pero el Señor me ha dado una fuerza. Y hay mujeres que son muy altas. Y yo me he quejado a veces porque, Dios mío, ¿por qué tú me hiciste tan chiquita? Dios mío, ¿por qué tan cachetona? ¿Y por qué tan orejona? ¿Y por qué los dedos tan largos? Y después digo yo, Señor, pero si yo no estuviera cachetona, mi cara no se vería igual de bonita. Si los dedos no estuvieran tan largos, no haría las pupusas tan ricas que hago. Entonces, si nosotros aprendemos a ver que aquello que en algún momento nos causó tristeza, nos hizo sentir incómodos, si nosotros empezamos a ver que hay una razón por la cual tú y yo tenemos el físico que tenemos, y empezamos a usar en lugar de decir, es que yo no sirvo para esto, es que yo no sirvo para lo otro. No todos servimos para lo mismo, pero aprendamos a usar las armas que Dios nos dio. Aprendamos a usar las armas que Dios nos dio, porque el enemigo no descansa. Y el trabajo del enemigo es hacer que tú te olvides las promesas que Dios te ha hecho. Que tú declares con tu boca que a lo mejor aquel profeta se equivocó, que a lo mejor había comido muchas hamburguesas y venía soñando, que a lo mejor, pues no, porque el hombre andaba mal, la mujer andaba mal y te profetizó algo. No, recuerda, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, Dios hará que las piedras hablen. Yo, cuando alguien me da una palabra, yo no veo al humano que me está dando la palabra. Yo me conecto con el de arriba. Y siempre que Dios me da una palabra, es una confirmación porque ya Dios me lo dijo a mí. Siempre recuerda y apunta. Cuando Dios te dé una promesa, yo soy de las que yo apunto tal día, a tal hora, en tal lugar, tal persona me dio esta palabra y yo tengo que esperar que esta palabra llegue a su cumplimiento. Pero ¿qué pasa a veces? Que Dios te da una palabra y el enemigo viene y te voltea la tortilla para que tú digas, ah, y no que Dios iba a hacer esto. Y mira, yo siempre recuerdo la profecía que me dieron sobre mi hija. Mi hija tenía 16 años cuando vino un profeta de República Dominicana a predicar a la iglesia de un amigo mío. Él no me conocía a mí, no conocía a mi hija, sacó a mi hija
de la multitud porque había mucha gente y le dijo, tú, a ti yo te veo como en un escenario y yo te veo porque a ti te siguen los jóvenes, porque tú eres una muchacha que carga algo grande y especial de parte de Dios. Y tú vas a hacer esto, y tú vas a predicar, y tú vas a profetizar, y jóvenes serán libres, y jóvenes serán sanos, y esto y lo otro. Y al año siguiente, no había pasado ni un año, mi hija se me va de la casa, se me va a hacer un desorden con su vida. Pero entonces, a mí que me tocó botar baba, botar moco, botar lágrimas como nunca. ¿Por qué? Porque yo decía, Señor, no permitas que de mi boca salga una palabra que no se parece a la que tú has dicho, porque yo no me voy a poner de acuerdo con el enemigo sobre lo que él quiere que yo me ponga de acuerdo con él, porque yo declaro que la palabra que tú me diste sobre mi hija sí o sí se cumplirá. Cuando no sé, pero tú me vas a dar la paz que yo necesito, Señor. Y no importa el tiempo que tenga que esperar, pero yo, mis ojos verán a mi hija predicando y profetizando tu palabra, Señor. No me importa cómo sea. Y sigo esperando. Mi hija tiene 23 años. A veces el Señor hace cosas y las hace así. Y a veces el Señor te permite pasar por un valle bastante largo y oscuro. Pero entre más oscuro y más caminas en el valle, más grande es tu victoria. Porque si tú eres capaz de esperar, como dice la palabra de Dios que esperó a Abraham, esperanza contra esperanza. Si tú eres capaz de levantarte cada mañana y levantar tus manos y alabar y glorificar el nombre del Señor cuando tu casa sigue en desorden, cuando tus hijos siguen en el desorden, cuando tus finanzas no mejoran, cuando tu negocio está por el piso, déjame decirte que el día que Dios ha decidido mover esa montaña, hasta el que menos cree va a creer en Dios. Porque yo siempre sé que aquel que me vio en el piso, que aquel que te vio en el piso, que aquel que te ha visto sufrir, también será testigo de lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque ciertamente mi Dios es grande y es poderoso y Él no ha perdido ni una sola batalla. No importa lo que vivas en este momento. No importa. A lo mejor tú estás en el momento en el en el que la orfandad todavía te duele, en la que todavía te duele el divorcio, la pérdida de un hijo, en la que todavía te duele cosas que te pasaron en la adolescencia, errores que tú cometiste y tú piensas, a lo mejor toda mi vida voy a estar pagando esto o este dolor que traigo en mi corazón nunca me va a dejar. Pues este es el día que el Señor quiere que tú sepas que así como un día Él sacó a Esther de la orfandad y la llevó como reina al palacio, así lo quiere hacer contigo y conmigo. ¿Quién de ustedes cree eso? ¿Quién de ustedes cree que como nosotros empezamos nuestra vida, como nosotros hemos vivido en el pasado, no vamos a terminar? Que mi pasado, ni mi niñez, ni el lugar donde yo nací, ni con quién yo crecí, ni cómo me crecieron, ni nada de eso tiene que ver con lo que Dios quiere hacer conmigo. Por lo que yo viví, lo que tú has vivido, no se compara con las grandezas que Dios quiere hacer con nosotros. Así que en esta tarde yo voy a terminar con esto. Solo quiero decirles que sigamos perseverando, sigamos creyendo. Hay mujeres aquí luchando por su matrimonio. Haz tu parte. Busca de Dios. Enamórate de Dios. Cuando tú te enamores de Dios,
Tú vas a ver cómo el esposo se enamora de ti como nunca antes. Si tus hijos andan en adicciones, en problemas, tú vas a ver cómo Dios los saca. Y lo que Dios quiere de nosotras es que nosotras tengamos esa fe, como dijo Esther, que lleguemos a ese nivel de fe y a ese nivel de fuerza y de amor por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestros matrimonios, que nosotros digamos, y si yo perezco, que perezca. Pero tenemos que estar dispuestas a levantarnos, a pararnos en la brecha, a pedirle a Dios que seamos mujeres entendidas en los tiempos y en las temporadas.